Pues allá por el año 2004, a ver, yo estaba estudiando, yo soy de Asturias, de Vegadeo, un pueblo limítrofe con Galicia, y después de terminar la ESO y tal, me aconsejaron profesores que estudiase el bachiller de artes, y de ahí me fui a Luarca. Iba a ir a Gijón, pero bueno, luego empezaba justo en Luarca, y después de haber hecho el bachiller de artes en Luarca, yo le pregunté a los profesores dónde me aconsejarían estudiar Bellas Artes. Los que estudiaron en Valencia me dijeron que fuese Valencia y los que estudiaron en Salamanca me dijeron que estudiase en Salamanca. Entonces yo lo que hice fue mirar las 17 facultades que había en aquel entonces en un internet que iba a pedales, en el único ordenador de la biblioteca de mi pueblo, que era el único que había y con conexión a internet, y creo que tardé varios días, porque solo tenía una hora cada día para poder conectarme a internet. Tardé varios días en ver las 17 facultades y entre todas la que más me llamó la atención fue la de Cuenca, porque era la única que exigían que los docentes trabajasen media jornada, 3 días a la semana, y que la otra media fuesen artistas. Y qué mejor manera que aprender de artistas, ¿no? Entonces, ahí que me fui a Cuenca. Y llegué el año 2004 y digo aún llegué porque aún me considero que estoy allí. Llegué el año 2004 y estuve allí pues 13 años. Yo ya empecé en Bellas Artes, en el bachiller de artes, ya tenía asignaturas de vídeo, ahí me di cuenta que realmente era lo que me gustaba. Y en la Facultad de Bellas Artes, ya en el segundo año de carrera, ya tenía asignaturas de vídeo, donde ya empezábamos a grabar vídeo, a editar, hacíamos vídeo con PowerPoint, porque era una herramienta así muy sencillita y era como algo más artístico y tal, antes de empezar de que nos enseñasen los programas y eso. Y era lo que me gustaba. Y ya por el segundo año de carrera, al terminar el segundo año de carrera o por ahí, por el verano, empecé en Popular Televisión, que además ofrecía prácticas para estudiantes y ahí y empezamos de lleno, porque después del periodo de prácticas empezamos en los informativos, en el programa que tenía Antonio, el director, los miércoles, nos grabábamos allí en el Obispado y a raíz de ahí comencé ya en Castilla-La Mancha Televisión, en la delegación de Cuenca de los informativos, y, con, y empecé a trabajar en todas las productoras que había en Cuenca en aquel entonces. Y fue un poco más o menos como empecé. También eso aparte, digamos la parte más profesional y digamos que como trabajo también, ¿no? Pero luego la parte más artística y un poco más el trabajo que yo quería hacer, lo hacía en la Facultad de Bellas Artes, porque en la Facultad de Bellas Artes lo bueno que tiene es que tiene un plató de vídeo que está perfecto, tiene las paredes como un plató todas sin esquinas en el suelo, en las paredes, con 5.000 vatios de iluminación, cámaras, y ahí empecé también a hacer mis propios cortometrajes con los compañeros de clase, y ahí fue donde empecé en el campo audiovisual y donde ya desde ahí me dediqué única y exclusivamente al mundo audiovisual. Que va, para nada. Y me acuerdo de ese día y me alegro un montón de haber visto todas y fue la mejor decisión que he tomado. Y he aconsejado a otros vecinos jóvenes de Asturias que querían estudiar y de otras provincias que querían estudiar Bellas Artes que se fuesen a Cuenca. Y los sigo aconsejando que se vayan a Cuenca. Tiene el nivel, lo que no tiene ahora es la afluencia de estudiantes de todo el mundo, porque yo cuando llegué, el raro era de Castilla-La Mancha y el más raro era de Cuenca, en donde allí, cuando yo llegué allí, eran los compañeros de clase, había gente de todas las provincias de España, y luego había una canadiense, había una asiática, había mexicanos, y eso era lo que enriquecía más todavía la facultad, que estabas con gente de otros países y de otras provincias, ¿no? Y ahora sí que es cierto que desde hace unos años, hablando con algún profesor, ya lo común es que sea gente de Castilla-La Mancha y también bastante común que sea gente de Cuenca, ¿no? Ya, digamos que la gente ya no viaja tanto a otras provincias. Siguen viniendo gente de otras provincias y la calidad de los profesores siguen ahí, siguen con más experiencia como docentes porque siempre fue una facultad joven y la verdad es que sigue teniendo potencia y calidad, ¿no? Y sigue teniendo lo que tienen muy pocas o casi ninguna, que es un plato para que tú puedas trabajar desde las 8 de la mañana que abre la facultad hasta las 10 de la noche que cierra la facultad. Yo, digamos que durante la carrera de Bellas Artes hice un curso de generación de ideas innovadoras
que lo creaba ADE, digamos, sí, la facultad donde se estudiaba ADE, Administración y Dirección de Empresas, y se sorprendía que uno de Bellas Artes estuviese haciendo un curso de generación de ideas innovadoras. Pero al final los artistas son empresarios, son como freelance, autónomos, que tienen que vender su obra, ¿no? Pero yo quería dominar las técnicas reales para poder vender tu trabajo. Ahí fue donde empecé un poco el tema, llamarle la atención, el tema empresarial. Y entonces la estrategia que hice fue, antes de montar la productora, fue trabajar en todas las productoras posibles, en todas las televisiones de la provincia, en las productoras de la provincia, e intentar trabajar también para otras empresas de fuera, para ver cómo trabajaban todas y de todas quedarme con lo mejor y también ver qué podría mejorar en cada una de ellas, si yo me pudiese quedar con alguna de las empresas, ¿no? Entonces, con esa experiencia, pude ver cómo trabajaban, qué clientes tenían, qué variedades de clientes tenían, y a raíz de ahí creé mi productora con todo lo aprendido en esa experiencia, ¿no? Empecé en el año 2009 con la productora, fue justo cuando terminé la carrera, lo mezclé justo con el máster que había que hacer entonces para poder hacer el doctorado, y, y fue un año súper loco porque, claro, estaba el máster, la creación de la empresa, y empecé en el 2009 y sigo trabajando en Cuenca, o sea, sigo haciendo trabajos hoy día en Cuenca. Objetivo 7, la productora sigue funcionando. Sobre todo, cada vez más, desde entonces era un proyecto online, aunque parecía un proyecto local, pero ahora funciona cada vez más online, ¿no? Sobre todo es online. No tiene sede física, sí he tenido sede física en Cuenca, pero ahora no. Y, eh, y proyectos, bueno, pues proyectos varios. Por ejemplo, cuando estuve en Groenlandia en 2012, un mes allí, conviviendo con cazadores recolectores actuales. Uno de los proyectos, curiosamente, además tú fuiste partícipe, que además hace poco volví a tener noticias sobre él, que fue el musical de Juan Pablo II. Ese, digamos que fue uno de los... bueno, digamos que la productora hacíamos muchos servicios, ¿no? Desde videoclips, reportajes, vídeos promocionales, realizaciones en directo de eventos y de actuaciones en teatro, en el auditorio. Pues en la parte de realizaciones en directo o falsos directos en el auditorio, el musical de Juan Pablo II fue uno de los que nos sentimos más cómodos, en el que yo me sentí también muy cómodo porque no nos ponían prácticamente casi ningún impedimento. Te buscaban como profesional, te decían, queremos hacer este proyecto y queremos hacerlo multicámara, y ahí, más o menos, viendo el proyecto que había, yo más o menos podía, claro, con unas limitaciones de dinero, porque no había no había toda la posibilidad de dinero del mundo, pero aún así pudimos ofrecer un servicio muy bueno, muy rico en número de cámaras. También estaba nuestro compañero Iñaki, creo, con la parte de sonido. O bueno, había un técnico de sonido también que era muy bueno trabajando, que eso es muy importante para nosotros, que congenemos esa parte. Y revisándolo hace poco, que volvió a salir a la luz, no sé, es uno de esos trabajos de los que te quedas muy orgulloso, y la experiencia vivida, ¿no? Tanto lo que es la grabación como luego la edición, el arreglo con José Antonio también, que José Antonio fue la única persona a la que le permití estar en el estudio y editar conmigo, porque nosotros nunca, mucha gente siempre quiere venir al estudio y ver cómo estás editando el proyecto y hacerte indicaciones, o sea, darte indicaciones. Y claro, si es alguien que es profesional, no hay problema, pero si no es profesional, lo único que hace es estorbar y molestar. Y José Antonio fue la única persona a la que le permitimos que estuviese en el estudio, y realmente la experiencia fue muy buena, tenía una idea muy clara, partía ya de todo el proyecto que había creado, y luego otros proyectos, pues bueno, algún videoclip por ahí, que siempre hay alguna cosa. Por ejemplo, últimamente el documental de Regresar Cepa, que ahora está en Movistar Plus. ¿Qué más? Si te digo la verdad, son tantos proyectos que casi no me cuesta acordarme de ellos, ¿eh? Muchos los tengo en cajas, porque, bueno, con las mudanzas y esto, y a veces de vez en cuando abro alguno porque necesito recuperar algún archivo o algo, y voy acordándome de los proyectos, ¿no? Pero el documental que le hice a las Olas del Puente, ese también estoy muy contento porque ahí sí que también tenía total libertad creativa para poder hacer lo que se hizo. El vídeo promocional de Semana Santa también,
es otro también proyecto también que me dieron total libertad para crear lo que quisiese. Siempre claro, siempre me dan total creatividad, sé más o menos lo que quiere también la gente, sé muy bien también cuál es el público objetivo que va a ver ese producto y tengo que adaptarme a ello, claro está. Pero siempre entrego por escrito una idea y si les parece bien a las personas que quieren hacer ese vídeo, pues adelante, ¿no? Si no, puedo modificarla. Pero bueno, les suele gustar. Yo creo que lo que es el casco antiguo es un escenario de audiovisual perfecto. Es una zona también que muchos días del año tiene buen tiempo, está despejado, hace sol. Eh, También igual desde el punto de vista de un asturiano, que es todo lo contrario. Siempre está lloviendo, siempre está nublado, que también eso es muy bueno, pero lo malo que tiene es que hay días y hay épocas del año que tiene un sol muy fuerte que provoca unas luces muy duras. Eso complica un poco la grabación, pero lo más audiovisual es el casco antiguo y el escenario, el casco antiguo y las hoces. Y luego casi cualquier pueblo, los pueblos, Belmonte, Osa de la Vega, Las Majadas, hay un montón de pueblos, rincones que son súper curiosos, que, que es utópico, pero está cerca de Madrid y al estar cerca de Madrid, allí hay muchas productoras, trabaja mucha gente. Digamos que realmente la capital del cine en España es Madrid, aunque otras provincias quieren llevárselo. Cataluña también es muy fuerte en el tema cinematográfico, pero donde se rueda mucho en toda España es en Madrid, ¿no? Entonces está muy cerca y tiene escenarios completamente curiosos que no hay en casi otros puntos de España y es muy bueno, ¿no? Y luego, dentro del casco antiguo, cada uno de los monumentos, porque cada monumento que, si entras en el interior de cada uno de los monumentos, siempre hay alguno que te sorprende, tiene algún rincón súper curioso, incluso en casas de particulares, tanto en el casco antiguo como incluso en la parte nueva. La primera película que hice en Cuenca fue en el año 2009 y fue cuando ya estaba terminando la carrera y fue la película de Ignacio Oliva, que es profesor de la Facultad de Bellas Artes, y esa trabajé como jefe de producción. A mí me parece curioso porque yo llevaba años trabajando como operador de cámara, lo que me gustaba era la dirección de fotografía, el tema de cámara, tanto para televisión como para cine. Pero, sin embargo, por la experiencia que tenía de organizar festivales en la representación estudiantil en la universidad, pues se me daba muy bien organizar eventos y tenía mucha experiencia con ello, ¿no? Entonces ahí me di cuenta, sin darme yo cuenta, y sobre todo porque me lo había ofrecido mi profesor, en el que la dirección de producción era algo que se me daba muy bien y además realmente es uno de los trabajos que no me cuesta nada realizarlo, ¿no? Entonces empecé ahí como jefe de producción y ahí me di cuenta que la dirección de producción es un sector que no hay tanta gente y es muy importante para un rodaje, ¿no? Después, otros trabajos curiosos también en producción fue con Juanra, que realizó, bueno, el primer trabajo que colaboré con él fue un piloto para una serie que quería hacer, que luego, por desgracia, no llegó a buen puerto, pero era una serie que, bueno, con algunos actores famosos, algunos de ellos también salieron en algunas de sus últimas películas, y fue curioso porque fue crear un piloto, éramos bastante gente, se realizaba 100% en Cuenca, y luego otros proyectos por ahí que me acuerde, a ver, y luego ya trabajé con gente de fuera, sobre todo gente de fuera de Madrid, que digamos que uno de los objetivos que yo siempre he tenido en Cuenca es que era traer rodajes a Cuenca, ¿no? Incluso ahora, junto con la Comisión de Castilla-La Mancha, con la que me llevo muy bien, pues siempre intentamos eso, ¿no? Traer otras productoras, roden en Cuenca y es un escaparate muy bueno para tanto para conseguir otros rodajes como para luego promocionarlo turísticamente. Entonces, con otra gente sí que participé en proyectos, sobre todo en producción, también para televisiones, en el que tendría, por ejemplo, una cosa curiosa fue que uno de mis cumpleaños, los amigos de Cuenca me regalaron los libros de las leyendas de Cuenca, no me los había leído todos, sí dominaba las leyendas de Cuenca, no todas, pero ya me habían llamado para que les asesorase para ubicarles dónde estaban todos los rincones de las leyendas de Cuenca. Entonces tuve que estudiar ahí un montón y empaparme los libros y hacerles una ruta por el casco antiguo a la gente de producción de ellos para que luego grabasen. Luego no sé si grabaron o no,
pero sí que les quedó muy claro dónde estaban cada uno de los rincones. Pues curiosamente el documental parte un poco desde, bueno, soy presidente de la Asociación España de Cine, que es una asociación que se centra en promocionar los escenarios donde se han rodado películas en España, y nació en Cuenca. Entonces, es una asociación sin ánimo de lucro, hacemos muchas menos cosas de lo que nos gustaría, pero lo que sí intentamos es que una vez al año es hacer un evento en Cuenca, ¿no? Y un año hicimos un evento en el que invitamos a varios productores y directores de cine y les hicimos una ruta por los escenarios donde se rodaron películas, en Belmonte, en Alarcón, en Uclés, en el Casco Antiguo, y uno de los directores y productores que vino fue con el que luego hice este documental, porque ellos tenían, el director estaba trabajando con una idea sobre la película de Crimen de Cuenca y vio cómo había organizado el evento, vio cómo me conoció y, y le gustó todo lo que vio en Cuenca. Y entonces fue lo que un poco también se animó también a seguir con el proyecto adelante, ¿no? Se puso en contacto conmigo tiempo después para poder sacar ese proyecto adelante y así fue. A los meses o al año empezamos a trabajar en ese proyecto, intentamos conseguir financiación para poder rodar ese documental. Y ese documental se basa en el rodaje de la película El crimen de Cuenca, que se rodó en 1980 por la directora Pilar Miró. Esa otra parte del documental se basa sobre el caso real judicial sobre lo que trata la película, que ocurrió en 1910 en Belmonte, y estaba implicado Belmonte, Osa de la Vega, Tres Juncos, y participa un jurista que es conquense, docente de la Universidad de Castilla-La Mancha, Javier de León, donde él estaba haciendo una tesis sobre ese caso. Bueno, también participan gente que estuvo involucrada en el caso también que tuvo también, que es la tercera parte del documental, sobre el caso de la censura de la película de Crimen de Cuenca y todo el problema que tuvo el Crimen de Cuenca, digamos, en ese cambio justo después de la transición, ¿no? En el que ya, digamos, estaba ya la democracia, fue cuando el golpe de Estado, y bueno, esa película podría ser, para gente del gobierno, podría ser algo peligroso, ¿no? Que luego al final no fue así. Entonces, ese documental trata sobre todo eso, sobre toda esa parte. Ese documental está en DVD, se puede conseguir en internet bajo la distribuidora 39 Escalones. Está en Movistar Plus, todas aquellas personas que tengan Movistar Plus, la sección de documentales ahí está. Y también se puede encontrar en Filmin. Y bueno, ahí se puede alquilar por 72 horas. Y bueno, es un documental curioso. También, en teoría, se tiene que ver en Castilla-La Mancha Televisión, porque deberían emitirlo desde marzo. No sé cuándo lo pondrán en parrilla, pero no debería tardar en salir en toda Castilla-La Mancha. Sí, hace un par de años me cambié a Alicante, al principio por un motivo, porque el 20% de mis clientes eran de Cuenca, trabajaba mucho por Murcia, Alicante, Albacete y viajaba mucho. Entonces quería quitarme carretera de por medio y como el 20% de los clientes eran de Cuenca, pues también tenía un poco de morriña por la playa, porque al ser asturiano, todos los veranos iba a la playa, cuando estaba en Cuenca ya no, y quería estar cerca de la playa y hacer menos carretera, ¿no? Cuando ya me vine a Cuenca, cuando me vine a Alicante, eh, cambió todo. Hacía más viajes a Madrid, o sea que viajaba más que si estuviese en Cuenca, y, y sigo trabajando por esta zona, pero sigo trabajando también en Cuenca, sigo haciendo trabajos, ¿no? Por lo que ahora en este estado, en el estado de alarma del COVID, no evito viajar si no es expresamente urgente, pero desde el primer día de confinamiento me tocó salir a la calle de 2 a 3 veces a la semana, porque mi trabajo era uno de los que se podía trabajar, ¿no? Entonces me vine por eso, porque trabajaba más por esta zona que por aquella. Ahora que estoy aquí, trabajo más por aquella zona que por esta, y, pero bueno, eh, sí es cierto que hice un cambio también de tipo de trabajos. Antes, digamos que hacía trabajos de todo tipo, desde bodas hasta documentales, y ahora intento hacer más cine o vídeos promocionales que otro tipo de trabajo, sobre todo para particulares, ¿no? Entonces, por una parte, sí que intento hacer más cine,
por aquí y sobre todo en Cuenca, intentamos traer productoras y justo antes del confinamiento estaba trabajando con una productora alemana que quería rodar un spot publicitario y quería rodarlo en Madrid y en la costa mediterránea, ¿no? Que es donde quieren ir todas. Y les ofrecimos rodar en Cuenca. Y había un día de rodaje en Cuenca, pero al final tuvimos que suspenderlo porque justamente si el confinamiento empezó un lunes, ese fin de semana era cuando rodábamos. Entonces el jueves anterior fue cuando le dijimos a la productora que cancelábamos el rodaje, no se podía seguir adelante, que algo pasaba y que no se podía rodar. Y al final, pues, fue buena decisión, pero bueno, fue buena decisión porque nos hubiéramos quedado tirados con todo el rodaje en medio de la calle o en la furgoneta. Y fue una pena porque era un proyecto muy interesante que se iba a ver en todo el mundo y Cuenca tendría una parte visible bastante clara, ¿no? Bastante buena. Sí, que no pueda contar y que pueda contar, no. Así, siempre hay proyecto para Cuenca. Mínimo la idea es hacer un proyecto al año en Cuenca. Hay un proyecto documental ahí que estamos intentando, bueno, realmente hay dos proyectos documental. Hay un proyecto documental que no puedo contar, por desgracia. Llevo 4 años intentando sacarlo adelante. Es un proyecto muy interesante, no porque lo diga yo, sino porque a todas las personas a las que se lo presenté opinaban eso. Es muy ambicioso, eso sí es cierto, y se necesita mucha financiación. Estamos hablando de unos 250.000 euros. Pero es un proyecto que tendría una primera fase de visibilidad en toda España, con una segunda fase en toda la zona hispanohablante y una tercera fase en la zona ya anglosajona, ¿no? En el resto del mundo, ¿no? Es algo muy curioso, muy conquense, pero desde un punto de vista, digamos, evergreen, o sea, nunca pasará de moda y tiene un toque muy actual, actual desde el punto de vista que no pase de moda, ¿no? Entonces, es algo que nunca se ha visto en Cuenca y sería un proyecto interesante. Así que si hay alguien que se quiera animar en este proyecto de visibilidad, eh, será bienvenido, aunque el presupuesto son 250.000 euros, pero bueno. Luego hay otro proyecto también interesante de que tampoco se puede hablar, que también es muy curioso, que ese intentaremos sacarlo, si no podemos este año empezaremos a moverlo a trabajar la preproducción para intentar rodar, si no es este año, el año que viene. Este año, claro, depende un poco de cómo esté el tema del coronavirus y los rodajes, porque es fácil rodar en localizaciones y en edificios privados, porque siempre que sean equipos reducidos, rodar en exteriores es más complicado. Y Cuenca es un sitio complicado para rodar ahora en confinamiento porque es una ciudad muy pequeñita, se quiere abrir al turismo y está todo muy limitado, entonces podríamos ser una molestia más que un apoyo, ¿no? Entonces, veremos a ver cómo está la cosa. Y por desgracia, que se pueda contar, por ahora no. Bueno, y La Catedral de Cuenca, la iglesia de San Antón, es muy curiosa. Es algo también que audiovisualmente está muy poco explotado y es un tesorazo enorme que hay ahí. Es una pedazo obra de arte arquitectónica. Y luego el Museo Abstracto también. El Museo Abstracto o el Museo de Antonio Pérez. Es algo súper curioso. Son dos museos súper curiosos. La estructura del edificio por dentro y es algo curioso en el que se pueden rodar cosas muy interesantes. En el Museo Abstracto ya hemos rodado un cortometraje hace tiempo, después de la película La Rosa de Nadie, y son muy abiertos a poder rodar allí. Y diría esos, ¿no? Diría esos. Porque el Parador, otros edificios, la Posada San José ya hemos rodado, entonces esa experiencia ya la hemos vivido. Pero y en la Catedral también he rodado muchas veces, pero hacer algo épico, yo creo que sería esos sitios los que se me ocurren ahora a voz de pronto.